Si hay una palabra que va a definir la experiencia cultural del futuro, va a ser la confusión, y seguro va a ser una confusión muy fértil, donde el rol de los artistas siendo gestores será fundamental. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nos encontramos una nueva semana en Voz Alta por las plataformas de USB. Estoy transmitiendo desde Guadalajara, México, para todo el continente y el mundo, y quiero saludar a todo el equipo que hace posible este programa allá en los estudios de USB en Santiago de Chile. Somos la red de televisión de las universidades del Estado de Chile con mayor cantidad de contenidos culturales, educativos y científicos del país, los que divulgamos y difundimos a través de www.ustv.cl, también por la señal del 14.4 de la televisión digital en la región metropolitana y por Sapin TV por el canal 165 para todo Chile. También nos puedes ver y seguir por nuestras redes sociales que están apareciendo ahí en pantalla. Puedes revisar el contenido que tenemos en Facebook, en Instagram, en YouTube, como programa en voz alta. Y ya está casi, casi lista nuestra página web que se va a llamar www.programaenvozalta.com, donde va a estar todo el material de 10 años de trabajo. Soy Víctor Munita Fritis y esto es En Voz Alta y vamos ahora con la presentación de nuestra invitada. Carmen García Palma es una escritora chilena que nació en Santiago de Chile y estudió sociología en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Como escritora, ha desarrollado diferentes formatos en sus obras. La poesía, la novela y el formato breve han sido parte de su trabajo creativo. En su primera etapa, su cercanía con las letras se plasmó en la poesía, pero según propias palabras de Carmen, a partir de su obra Máquina para hablar con los muertos, se empezó a anunciar un tránsito más narrativo, que desarrolló aún más con su novela Las Oscurecidas. Entre sus trabajos más destacados está La Insistencia de 2004, Gotas sobre la losa fría de 2011. También aparece Máquina para hablar con los muertos de 2016, Las Oscurecidas de 2018 y María y el fuego de 2021. Esta última recibió mención especial del jurado de los premios literarios del Ministerio de las Culturas. Su obra literaria ha sido reconocida y premiada con la beca de creación literaria del Fondo del Libro de la Lectura, y junto con ello obtuvo la beca de creación poética de la Fundación Pablo Neruda. Carmen García Palma es la fundadora y directora ejecutiva de Fundación Plagio. Además, ha desarrollado múltiples proyectos culturales y editoriales, como el concurso de cuentos breves Santiago en 100 palabras, iniciativa que se ha transformado en un fenómeno de participación ciudadana. Hoy, en nuestro programa En Voz Alta, te presentamos a Carmen García Palma. Creció entre pájaros y animales. Su primer amigo fue su perro Tarzán. Su naturaleza es nostálgica, por lo que comenzó a escribir poemas a temprana edad. Carmen, qué gusto es tenerte aquí en Voz Alta y poder conversar contigo después de mucho tiempo que conocí tu obra, pero hoy por fin puedo conversar y encontrarte y poder saber más de tu trabajo, de todo este avance que has tenido desde ese libro que conocí, Gotas sobre losa fría, que editaste el año 2011 por Editorial Cuarto Propio. ¿Cómo estás, Carmen? ¿En qué estás, Carmen? Hola Víctor, muchas gracias por la invitación. Sí, feliz de poder conversar más contigo y bueno, aquí estoy, estoy con muchísimas cosas. De hecho, estoy a pocos días de lanzar un nuevo libro. Es un nuevo libro de poemas que se llama El lugar donde nacimos por última vez, así que muy contenta porque no publicaba poesía desde el 2016, que fue La máquina para hablar con los muertos. Este Eh, libro lo vas a publicar por la editorial Pez Espiral, Sí, es ¿cierto? el pez, sí. Sí, súper contenta también con eso, porque Pez Espiral tiene una preocupación como muy interesante por el objeto libro, que es algo que en poesía es difícil, ¿no? De ver. Y creo que lo que hace Daniel Madrid como bueno, el director y además diseñador de Pez Espiral es darle una corporalidad a los libros que hacen que el lector se sienta también más interpelado.
Oye, eso que, bueno, aprovechamos de saludar a Daniel Madrid desde acá, ese gran trabajo que ha desarrollado en la literatura, este trabajo, por lo mismo tú dices, este objeto de arte, el libro como un objeto de arte. ¿Cómo es el proceso que llevaste con Daniel en cuanto a este libro? ¿Lo llevaste te va preguntando, él te propone? ¿Cómo va ese tiempo de trabajo? Bueno, mira, la verdad es que Daniel es un diseñador que quizás a diferencia de otros se mete mucho también en el ambiente y el imaginario del libro. Entonces, él después de como una muy profunda lectura, se quedó con imágenes que lo llevaron a hacer una propuesta gráfica eh, que un poco simbolizara, ¿no? El universo del cual habla el libro. Yo quedé súper contenta con la propuesta, así que mis comentarios fueron más bien felicitaciones. Y este libro, El lugar donde nacimos por última vez, un poemario lleno de asombro, dicen los comentarios, de revelaciones en los pliegues de los actos cotidianos. ¿Cómo vas trabajando tu poesía? ¿Cómo va funcionando tu escritura? ¿Tienes algún método para distintos libros o ya tienes un estilo definido de cómo trabajar la escritura? La verdad que no realmente. Bueno, hoy en día como que estoy media intergénero porque yo comencé escribiendo poesía, pero después también he publicado narrativa. Entonces, no sé, la verdad es que es algo súper intuitivo cómo aparece. De pronto aparecen poemas y de pronto aparecen ideas de cuento o también de novela. Entonces, va a depender mucho, yo creo, de, de cuál es, qué es lo que quiero decir para buscar la forma en que lo quiero decir. Yo creo que eso también es una cosa buena que tiene como poder echar mano a distintos géneros. Hay géneros que acomodan más a ciertas cosas que otros, ¿no? Carmen, ¿estás pensando siempre, dices, voy a escribir poesía, voy a escribir narrativa, o es lo que va surgiendo desde lo que tú quieres decir, de alguna forma? Sí, sí, yo creo que va más por ahí. Tiene que ver también con los tiempos, Mm. curiosamente, pero sí, obviamente si tengo poco tiempo, para mí, claro, el poema es un formato que me acomoda más porque es como un rayo, ¿no? Energético que uno ahí, ya, escribiste el poema. En cambio, si tengo más espacio y más tiempo, ahí sí puedo dedicarle como ese tiempo a la escritura de un cuento o ya grandes palabras, tengo que tener mucho más tiempo para escribir una novela. Oye, este Em, rayo energético que aparece, que dices tú, como el poema, no quita de que tenga un trabajo posterior de no, sin duda, correcciones, hay mucha claramente. edición, sí, mucha edición. Pero sí, yo creo que, retomando la pregunta anterior, Víctor, creo que Ujú. al final como que el universo y el imaginario mío es el mismo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, los formatos, como te digo, van cambiando, pero el imaginario es uno. Que por supuesto se puede ir enriqueciendo, pero sí em, es como distintas formas de contar una historia. Perdón, tenía silenciado el micrófono. Muchas veces escritores, por ejemplo, Legna Rodríguez de Cuba, plantea que de alguna manera se cuenta una misma historia, ¿ah? De distintas formas, de las maneras de ver las situaciones, y dice, yo no me pongo el objetivo si esto es narrativa, si es poesía, sino que voy contando una historia de distintos puntos de vista. ¿Te pasa algo similar? ¿Me escuchas?
Ahí te escucho, te perdí como en la mitad cuando decías en la cita de la escritora cubana. Bueno, Legna dice que cuando alguien está escribiendo algo, en realidad es contar la misma historia, Sí. sino de distintos puntos de vista, y no, no se centra en pensar si es poesía, si es narrativa, si es dramaturgia, que de alguna forma estos siempre son procesos también editoriales. La industria editorial es la que te va dirigiendo si es poesía o si no lo es. O sea, tenemos el caso del boom literario en el pasado. Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, yo creo que, bueno, no sé si la industria es la que manda, pero sí creo que uno echa a mano, digamos, a este mismo universo imaginario y desde ahí se va eligiendo, digamos, los formatos que más acomoden. Sí, como tanto, yo creo que el cuento, la poesía, bueno, la poesía ya sabemos que no tiene mucho espacio, pero el cuento tampoco es un formato como muy feliz en cuanto a publicación, digamos. Eh, pero bueno, yo creo que ahí los textos finalmente tienen que buscar sus Oye, caminos y sus momentos. ¿por qué crees que pasa eso de que la poesía y hoy día también el formato del cuento de alguna forma no tiene esa cabida dentro de la misma industria o dentro de los mismos grupos que compran libros? Por ejemplo, sabemos que en Chile el mayor comprador de libros es el Estado. Sin embargo, la poesía y el cuento, ¿qué ocurre con eso? ¿Por qué están comprando lo otro? ¿Qué está pasando ahí? Mira, yo creo que son varias cosas. En general, la poesía, bien sabemos que no es un género como muy masivo ni popular. Y por lo mismo también siempre ha estado como en su propia lógica, ¿no? Y eso es lo bonito que tiene, que es anacrónica también. De repente uno descubre un libro de un poeta, no sé, desconocido que te hace sentido y te habla solo a ti, y eso también es maravilloso. Entonces no le pediría tampoco a la poesía entrar en esa lógica. Eh, pero yo la asumo como es, ¿no? Al margen siempre. Eh, y en el caso de las compras del Estado, nada, o sea, creo que también el mercado editorial ha cambiado tanto en los últimos años, Víctor, como desde Ujú. la irrupción de las editoriales independientes, que hoy son miles y que le dan una diversidad súper interesante al panorama, hasta también el engrosamiento de los conglomerados, digamos, transnacionales que se han comido hartos sellos chicos interesantes. Todo eso está pasando y claro, también tenemos una cantidad de escritores que no son escritores, que son influencers, eh, que creo que le ha dado una cierta diversidad al panorama, que también quizás ha permitido que gente que no leía se sienta interesada. No sé si soy yo alguien para juzgar si eso le aporta al panorama literario o no, pero sí creo que, claro, que hay un nuevo panorama al cual nos enfrentamos también como escritores y que, bueno, nada, hay que surfearlo. Oye, ¿sientes que hoy día se está más preocupado de esta cosa como de ser influencer que de la misma escritura? No me atrevería a decir sí o no. Yo creo que, pucha, es muy caso a caso. Creo que efectivamente hay gente que sí es muy activa en redes y probablemente, claro, probablemente pase más tiempo en eso que escribiendo, pero bueno, ¿no? Como cada uno dará sus batallas, y al que le acomode el poncho que se lo ponga, digamos. Oye, ¿cómo son Em, tus procesos de escritura, Carmen? ¿Tienes alguna manera de hacer las cosas? Porque nosotros aquí en el programa nos interesa mucho que los escritores, las escritoras, los distintos creadores que hemos entrevistado nos cuenten de alguna manera cómo hacen el trabajo. Por ejemplo, eh,
publicaste tu primer libro, La Insistencia, Libros de la Elipse, el año 2004. Luego Gotas de losa fría en Cuarto Propio el año 2011. Y Máquina para hablar con los muertos en ediciones Bastante el año 2016. Eh, Tres libros que de alguna forma tienen bastante tiempo de separación. Y no sé, ¿trabajas a corto plazo la escritura? ¿Podrías estar escribiendo, por ejemplo, en 2 semanas un libro y corregirlo durante 4 años? ¿Algo así o no? No, la escritura y sobre todo la poética, Ujú. creo que ahí sí establezco una distinción. Eh, Tiene sus propios tiempos. Como que yo respeto mucho esos tiempos también. No me interesa llenar páginas de un libro para publicar todos los años, ¿cachai? No tengo para nada ese objetivo. Creo que la poesía, sobre todo es- cuando aparece, porque tiene algo que decir. Y en ese sentido, em, mi proceso creativo por la poesía es muy poco forzado, ¿cachai? Como cuando me meto pero tranquila, como, sin ponerme, digamos, plazos, por ejemplo, o sí, este año quiero publicar. No me angustia, digamos, que pasen años sin publicar un libro de poesía. Em, Creo que eso, insisto, sobre todo la poesía se nota mucho además cuando no es honesta, cuando no está bien. Se le nota mucho las hilachas. Entonces, creo que soy como bien respetuosa con eso. El poeta Eric Polhammer, que recientemente falleció y saludamos a su familia, eh, manifestaba que lo que tú decías, de verdad, esa cosa que se ponían los escritores, así como una camisa de fuerza Mm, de querer publicar, de querer escribir a toda costa, de querer sacar algo, porque hay que sacarlo durante el año, o sea, y no por sentir una satisfacción o sentir el placer o el no placer de cuando estás escribiendo, de que esas cosas tienen que llegar en su momento. sí. Sí, absolutamente. Yo creo que tenemos que aprender a ser respetuosos con eso, con esas voces también. Em, Aprender a escucharlas y bueno, y también saber guardar silencio cuando hay que guardar silencio. Qué importante porque finalmente el respeto como por el propio trabajo Mm, muchas veces se ve manifestado en que en esta acción de querer estar constantemente en la palestra, ahí en el escenario, en estas mesas redondas que a veces son dos sillones, de estar en la feria, de aparecer más que de verdad dejar una obra que constate una realidad de un tiempo, tanto en lo personal como en lo social. mm. Sí, sí. Bueno, somos una sociedad como muy ansiosa y yo creo que probablemente es parte de lo mismo. De una ansiedad de querer estar Se y que ve las cosas reflejado ocurran rápido. ¿Se ve reflejado el estado de la sociedad chilena hoy día en la literatura, Carmen? Eh, Ufa, no sé si me tiraría un diagnóstico así. Eh, Probablemente, bueno, o sea, en las obras, si hablamos como de lo que se está haciendo como en la narrativa, incluso algunos libros de poesía, sí, yo creo que parte también de la labor de la literatura es justamente tomar el pulso de lo que está ocurriendo y como ser esa voz. Eso sí, sin duda. Te lo pregunto porque tú tienes la iniciativa de la Fundación Plagio, creaste el concurso Santiago 100 Palabras que ha dado la vuelta al mundo y que se conoce en todas partes, con México en 100 Palabras, Budapest creo que también, y con distintas regiones. Eh,
Te lo pregunto porque tienes de alguna manera un panorama un poco más amplio de lo que es la literatura nacional y es también de cómo está el panorama también en las provincias y en otros lugares. Sí, bueno, mira, lo que hacemos en Fundación Plagio con los 100 palabras tiene que ver con democratizar la creatividad. Ese es como el lema, ¿cachai? Y como que todas y todos se sientan convocados y puedan encontrarse con su propia creatividad, que usualmente ha estado como muy reservada para las élites. Y esa es la invitación que hacen los concursos de 100 palabras, y en ese sentido, claro, eh, creo que hemos tenido la suerte de poder ver eh, los imaginarios de los territorios de la mano de la escritura de sus habitantes. Y eso ha sido como muy, muy hermoso porque finalmente eh, es el pulso, digamos, de la ciudadanía que se ve reflejado en estos cuentos, en estos relatos. Y nos muestran de qué manera también no sé, un país como Chile, donde estamos en Magallanes, estamos en Antofagasta, estamos en Araucanía, eh, tiene imaginarios tan diversos, ¿no? Y identidades también tan orgánicas que van cambiando todos los años, y eso es muy, muy apasionante de abrir esa tribuna, esa ventana para que la gente también nos muestre ese pedacito eh, de creatividad. Qué hermoso esto de poder, a través de la literatura, acercar a la zona como central de Chile todos estos relatos de provincias, de las Mm, regiones, de los pequeños pueblos, la gente entusiasmadísima, mm, participa. Te quiero llevar a eso en un momento más porque quiero hablar en profundidad del trabajo que han desarrollado, que es ujú, fantástico, pero y preguntarte también, al principio te decía cómo estabas, pero también te quería preguntar sobre tus inicios en la infancia. Quiero saber de cómo llegaste a escribir un poema, cómo fue esa conexión en tu casa, cómo era tu entorno para llegar a la literatura. mm. Pucha, mi infancia no es un lugar muy feliz. Era como una niña muy, muy silenciosa y muy amiga de los pájaros y de los animales y de las plantas. Como que ese era más bien mi universo, nietos, es donde estaba más cómoda. Em, Entonces, claro, la poesía vino mucho como a recrear ese universo. Empecé a escribir chica, nada relevante, por supuesto. Eh, pero yo creo que sí me reencontré con la poesía en el colegio, de la mano de un profesor que fue como muy determinante para mí, que me enseñó la poesía chilena, que en el fondo me mostró como todo el universo que había de poético. Y recuerdo como haber escrito como mi primer poema real, que frente a un cuadro de Nemesio Antunes. Em, y bueno, y de ahí en adelante, claro, ha sido como una compañera y además como volviendo a esta referencia con Nemesio Antunes, que yo tengo una poesía muy visual también. Ujú. Eh, Como que trabajo mucho con imágenes. Ese es mi lenguaje al final. Eh, y no sé, yo creo que, no sé si lo dijo la Marosa de Giorgio, pero uno siempre como que vuelve a la infancia como ese espacio poético al final. Bueno, dicen en general que el espacio de la poesía en sí está, y de la investigación está ahí en la infancia, Mm, que uno nunca sale de ahí, por eso los niños son curiosos, las niñas están eh, juntando cosas, y mm, porque ese es el espacio donde uno va acumulando los recuerdos, las nostalgias, que de mm. algún modo es donde tú también manifiestas que tienes la escritura, en la nostalgia. Sí, sí, absolutamente. Siempre hay una nostalgia
por un lugar como quizás también desconocido y real, como de volver a un espacio que existe quizás solo en un imaginario poético, ¿cachai? Que uno reconstruye, o sea, en mi caso al menos, como lo reconstruyo desde la poesía. Este espacio como que extraño o del cual siento que pertenezco, pero quizás no conozco realmente. Oye, me decías que tú comienzas, de repente viene este rayo misterioso que aparece ahí en tu vida y te da por escribir un poema. Inmediatamente se te viene la idea, dice, por aquí va la idea de un libro, o tú dices, no, este es un poema que de verdad solamente es un poema. Yo creo que lo del libro viene muy después, Víctor, como yo escribo, y ya cuando veo que tengo, no sé, 40 poemas, digo, puede ser un libro. Y ahí empiezo a encontrar los hilos que conectan los distintos poemas. Muchas veces no entiendo ni siquiera lo que escribo, y claro, a medida que van dialogando los poemas, ahí voy también entendiendo, ¿no? Como ese universo y esa simbología. Eh, y claro, y ahí viene como el proceso de darle orden, darles forma, como ya, ¿de qué estoy hablando realmente? Quizás no es solo, obviamente no es solo una cosa, y eso es lo bonito de la poesía, que puede ser interpretada y puede ser releída tanto, ¿no? Como que no se agota. Y a eso Entonces yo no, le pido un poema que no se agote. entonces no trabajas como esta idea del proyecto poético, por ejemplo, voy a escribir de tal cosa y luego No, continúo, ¿no? ¿No se no, te no puedo, no da me mucho carga, eso? me carga. No encuentro otro. Es que es como un proyecto, o sea, ya de hablar de proyecto en poesía me parece inadecuado. Como que yo creo que la poesía, como te digo, es un lenguaje hay que respetar mucho. Además que Chile es Y un país sobre de muchos todo, proyectos. sí, totalmente, como demasiado consejo el libro, ¿me entendí? Em, pero claro, como que es lo que te comentaba antes, como se nota demasiado cuando se le notan mucho las costuras a un libro cuando es un proyecto de libro, ¿me entendí? Es Ujú. como ya, hoy voy a escribir de, qué sé yo, la muerte. Y ahí chantáis todo. No sé, me parece que es como un poco honesto. Y insisto, se nota demasiado cuando eso ocurre. La poesía cuando está es porque pide estar. Estábamos conversando con Carmen García Palma, estábamos hablando del mundo reciente de las editoriales independientes, también de estas compras del Estado, de cómo también se funcionan las grandes transnacionales. Tú también publicaste una novela llamada Las Oscurecidas en Planeta. ¿Encuentras alguna diferencia importante o algo en este trabajo con estas grandes editoriales que te llevan a veces por caminos sumamente diversos? ¿Encuentras libros tuyos en distintos lugares de Latinoamérica? En cambio, con las independientes llegas a un nicho. ¿Cómo es el proceso con estas grandes editoriales? Mire, yo creo que la gran diferencia tiene mucho que ver con lo que tú estabas mencionando, el hecho de que la distribución es, claro, masiva y a gran escala, y uno está en todas las librerías, eh, pero quizás bajo mi experiencia prefiero trabajar con editoriales independientes porque hay una preocupación también mayor por la obra, por el autor. Las editoriales transnacionales lo que hacen es publican mucho, entonces, claro, tú lanzas tu libro y adiós. En cambio, una editorial independiente puede seguir contigo un año, ¿no? Como difundiendo el libro, difundiendo, qué sé yo, distintas actividades que uno hace con el libro, y eso se agradece un montón. Como que se le saca mucho punta.
Hace poco me encontraba con el escritor Franco Félix, que hoy está en Barcelona, el escritor mexicano, en una feria del libro aquí en el norte de México, y me comentaba lo mismo, me decía, volvía a trabajar con editoriales independientes, donde hay una preocupación por el autor, por la persona, por informarte cuáles son las ferias que vienen y no dejarte a la deriva, lo que provocan las editoriales de alguna manera, las grandes editoriales. Entonces me decía, a veces erramos en el sueño de creer que las grandes editoriales, ya por llegar ahí, nos van a hacer un camino mucho más expedito y a veces estamos más abandonados que nadie, decía él. Sí, absolutamente, concuerdo con ese diagnóstico. Es tan, es tanto la cantidad, digamos, de autores y libros que sacan que claramente no dan los equipos para acompañarlo. Entonces, en ese sentido, como trabajo con una editorial independiente, es mucho más personalizado. Además, me sorprendí mucho de conocer parte de los equipos de grandes editoriales en México, en Latinoamérica, y son equipos realmente pequeños. Uno pensará que son grandes eh, grupos de personas trabajando ahí, y hablamos de que trabajan tres personas, cuatro personas, y pasa lo mismo, por ejemplo, en una editorial universitaria, pasa lo mismo en el formato de las editoriales independientes. Trabajan tres, cuatro personas para toda Latinoamérica y eso realmente es impactante de cómo logran crecer tanto estas editoriales grandes. Increíble, sí. Es una economía a escala, yo creo. Oye, tú también trabajas o has trabajado como profesora en el taller de introducción a la poesía. Eh, Cuando me enteré de esto, recordaba una frase de Floridor Pérez, que fue un tallerista importante en la Fundación Neruda por años, y él decía cómo que una de las cosas que el profesor no debía entrar en la poesía y el poeta no entrar en el aula. ¿Cómo te viene esa frase? ¿Te funciona? ¿No te funciona en el aula? ¿Cómo es tu relación con los estudiantes también desde esta área? Mira, fue una experiencia súper estimulante, como yo nunca, no tengo formación académica, digamos, en literatura ni nada, entonces cuando me ofrecieron hacer este taller de poesía en la Portale, como que me lancé a la piscina porque me parecía como muy, no sé, como desafiante. Me encantó, la verdad, me encantó como este taller de poesía, claro, ahí como quizás esa cita de Floridor no comulga tanto con lo que yo hacía, que en el fondo no era pasar materia, ¿me entendí? Sino más bien era como conectar a los estudiantes con lo que es la poesía. Esta era la carrera de escritura creativa que tiene la Diego Portales, y sin embargo, muchos de los estudiantes decían que no les gustaba la poesía. Entonces ahí como que tuve un desafío en encantar a estos jóvenes con la poesía, y fue súper entretenido, fue muy bonito de ver también cómo ellos también iban descubriendo la poesía a través de su propia escritura y por supuesto los ejemplos que íbamos viendo en las clases. Oye, ¿cuáles son tus escritores así como de cabecera, tus escritores que de alguna forma cambiaron tu manera de escribir o aportaron al desarrollo de tu escritura o las Sí, escritoras? mira, en poesía, bueno, La Marosa de Giorgio, García Lorca, por supuesto, Ujú. La Pizarnik, también, no sé, la Bárbara Dela, ¿no? Que es una poeta chilena media desconocida, también fue muy marcadora. Playas de Eh, Fuego, su gran libro. y lo amo, sí, me encanta. Eh, y en narrativa, la Natalia Ginsburg para mí es un modelo absoluto a seguir. Eh, También la escritura de Reinaldo Arenas me marcó mucho en algún Ujú. minuto.
Sí, eso es como que los que pienso ahora. Siempre cuando me hacen esta pregunta se me olvida, no sé por qué. Te la ¿Y ¿Estás leyendo esto. algo hoy día de ellos? ¿Algo? Estoy leyendo un libro de la Valeria Luiselli, que es Ujú. de hecho una escritora mexicana. Es Ajá, cierto, sí. estoy con ese ahora. Ah, qué genial. Oye, en este trabajo que has desarrollado, literario, has ido escribiendo estos libros, nos has contado cómo son tus procesos, pero también has recibido distintos premios, reconocimientos como la beca de creación literaria, también tienes otros apoyos también que has recibido durante toda tu carrera. ¿Cómo es tu relación con los premios, con esta obtención de becas? Ha sido finalista del Premio Internacional de Poesía de Fundación Lowe. eh, También la obtención de la beca, como te decía, de creación literaria, mención especial de los premios literarios del Ministerio de las Culturas por María y el Fuego. También tienes la beca de creación poética joven de la Fundación Neruda, y así, una cantidad importantísima desde el año 2000 hasta el año 2022, en muy corto tiempo, pero tienes una gran cantidad de, de becas y premios. Ah, tú encontré que era poco. Eh, Pucha, la beca de creación del consejo la agradezco profundamente, pero todos sabemos que es una ruleta rusa al final eso. Es como, no sé, por ejemplo, la última que fue Los cuentos de María del Fuego, lo mandé como 3 veces. El mismo proyecto, al final la tercera fue la vencida. Entonces, como que tampoco le pongo mucho valor, digamos. O sea, qué bacán, qué bueno tenerla. Obviamente es un apoyo y todo, pero no creo que sea determinante como a la hora de apreciar o no tu propia obra. ¿Qué piensas tú Em, de estos escritores o escritoras que están siempre trabajando en función de los premios, en función o lo encuentras como un proceso válido, o tiene que ver también con lo mismo que tú decías de que se nota mucho cuando el proyecto es un proyecto y no es un trabajo que nazca de una forma espontánea y luego editado, por ejemplo? sí, yo creo que tiene que ver como con las prioridades de cada uno. Finalmente, claro, si tú lo que te interesa hacer es una carrera literaria, pucha, claro, puede que tu obra gire en torno a los premios y qué sé yo, los espacios que tienes que ir conquistando, pero si el foco está en otras cosas, como en, no sé, en profundizar en tu propia creatividad, en dialogar con los lectores o otros escritores, no sé, me parece que son decisiones que cada creador va tomando y que va también marcando, por supuesto, su camino. Oye, Carmen, ya nos quedan un par de minutos y quiero llevarte a esta etapa que me parece un proyecto fundamental en lo que es hoy día la cultura nacional. Has marcado con el trabajo que has desarrollado como fundadora y directora ejecutiva de Fundación Plagio, con esta misión de transformar a la sociedad, de conectarla con su propia creatividad, con sus proyectos, con sus contenidos culturales. Eh, ¿Cómo nace esta idea de Fundación Plagio? ¿Cómo llegas a tener un proyecto tan importante hoy día que nadie puede desconocer la importancia y lo fundamental que se ha transformado para la sociedad chilena, que la gente pueda escribir en 100 palabras? Mira, la verdad es que ha sido algo como bien orgánico. Cuando nosotros partimos como revista Plagio, como con la intención de abrir espacios para la nueva literatura y artes visuales que se estaban haciendo, una revista súper eh, indie, universitaria. Cuando partió Santiago en 100 palabras, como jamás pensamos en lo que se iba a transformar. Entonces, eh, fue creciendo como bien orgánicamente. Claro, hoy día es una fundación como súper profesional. eh, y creo que al final tiene que ver con
con cumplir los objetivos que me he trazado como en, en mi vida, ¿no? Como mi propia escritura, como conectarme con mi propia creatividad, y plagio es una expresión de eso también, de conectar a las personas con su propia creatividad. Entonces, eh, creo que tiene que ver con eso finalmente. Oye, pero Como nace en qué momento? Tú dices, hicimos la revista, ¿con quiénes la hiciste? ¿Cómo va funcionando? Después dicen, oye, hay que hacer un concurso, ¿cómo van articulando estas cosas? Te estoy eh, preguntando casi como por el secreto de cómo hacer algo exitoso. no, no, no hay ni un secreto. Como te digo, fue algo orgánico que se fue dando. Claro, nosotros nos acercamos a Metro en su momento para que nos dieran plata para la revista, y nos dijeron, no, por supuesto que no, pero presenten un proyecto de los espacios de Metro, y así se fue gestando Santiago en 100 palabras. Y claro, y era, imagínate, el año 2001, que no habían eh, proyectos de participación ciudadana casi, entonces vino a llenar un espacio como bien necesario. Oye, tienes un Sí, equipo bastante potente. Por ejemplo, yo conozco alguna vez la conocí a Soledad Camponovo, tienes a Yuriko Takahashi, tienes también a María Pinto, aquí a José Bulnes, y así podemos nombrar a todo el equipo que me parece que es un equipo de lujo que trabaja contigo. sí, es un súper buen equipo, estamos muy contentas con el equipo que hemos formado. Eso también ha sido una búsqueda, eh, pero creo que ya se instaló, digamos, un tipo y una forma de trabajo que es muy satisfactoria para todos también. De alguna forma, por ejemplo, está Araucanía en 100 palabras, está Iquique en 100 palabras, Antofagasta en 100 palabras, pero también han llegado a otros lugares del mundo. ¿Cómo ha sido ese proceso y cómo también te ves tú así cuando dices este proyecto que imaginamos para una zona, para la capital, golpeando la puerta ahí en el metro, que nos ayudaran, para que nos dieran dinero para la revista, y ves que de repente aparece en el resto del mundo, en otros lugares, este proyecto? ¿Cómo te sientes tú con eso? Emocionada, o sea, por ejemplo, ahora lanzamos la primera versión de Buenos Aires en 100 palabras. Y fue súper, súper emocionante, algo que, claro, que estábamos impulsando hace mucho tiempo, y hacerlo y ver el impacto que está teniendo allá es muy bonito. Es ver crecer algo que uno quiere mucho también, y ver que cada ciudad también merece tener un 100 palabras finalmente. Han desarrollado edición y compilación de la antología de poesía chilena también. Hiciste el encuentro de poetas chilenos en París también. Oye, eso está bien potente porque reunir poetas chilenos en Chile ya es difícil. Imagínate fuera del país. ¿Cómo fue ese trabajo? Eso fue con un fondo DIRAC, sí, de la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Eh, y bueno, yo, claro, como que conocía a poetas que estaban en distintas ciudades de Europa, entonces eh, armamos este encuentro para dar a conocer la nueva poesía chilena. Fue súper bonito también hacerlo, muy bonito. Y qué maravilloso estos proyectos que desarrolla Fundación Plagio, y de verdad se agradece muchísimo porque han sido proyectos de integración conocidos a nivel nacional. Por ejemplo, el nanometrajes también, que fue muy impactante verlos a ciertas horas del día en la televisión y la gente se quedaba pegado mirando. Recuerdo días que no tenían este acercamiento en lo personal, te lo cuento, acercamiento a las artes, y se quedaban ahí viendo estos mensajes y me comentaban de repente que habían visto algo en la televisión así y que les despertaba la curiosidad. Qué bacán, sí. Bueno, sí, pues es como parte de la labor de la fundación también, de establecer ese puente como entre ciudadanía y cultura.
Carmen, ya nos quedan 5 minutitos, un poquito menos para despedirnos y agradecerte también esta posibilidad de conversar sobre tu trabajo literario, sobre de alguna manera que nos cuentes cómo era tu proceso creativo, pero también quiero dejarte las pantallas acá para que tú puedas invitar para este lanzamiento del libro El lugar donde nacimos por última vez, que será presentado el 14 de junio, ¿cierto? Ujú. Sí, bueno, invitarlas a todas y a todos al lanzamiento de mi próximo libro, El lugar donde nacimos por última vez. Va a ser el miércoles 14 de junio en la librería Almanegra. Está a la salida del Metro Los Leones. Ujú. Em, y bueno, vamos a tener súper buenos presentadores. Va a estar Macarena Ursúa, Javier Velo presentando el libro. Así que los dejo invitados a ir a conversar y a escuchar poesía. Carmen, quiero darte las gracias por estar aquí en Voz Alta, en este programa que tiene como fin difundir la voz y las opiniones creativas de distintas y distintos artistas de Chile y Latinoamérica. Muchas gracias a ti, Víctor. Un gusto. Esto ha sido En Voz Alta, nos encontramos en un próximo capítulo. Hasta pronto.